Los temas a tratar son el razonamiento y el silogismo. El razonamiento ¿Qué es el razonamiento? es un proceso mental que parte de una verdad conocida, de la cual se obtiene otra. En estrecha relación se la conoce también como inferencia. Tipos de inferencia. Inferencia deductiva. ¿Qué es la inferencia deductiva? La inferencia deductiva es cuando se obtiene un juicio particular a partir de una verdad universal. Ejemplo de inferencia deductiva. Inferencia deductiva. Premisa mayor. Los seres humanos tienen 2 manos y pies. Premisa menor. John es un ser humano. Conclusión. John tiene 2 manos y 2 pies. Inferencia inductiva. ¿Qué es la inferencia inductiva? Es cuando se obtiene un juicio universal a partir de juicios particulares. Ejemplo de inferencia inductiva. Inferencia inductiva. Ejemplo. Dios es amor. El amor es ciego. Mi vecino es ciego. Por lo tanto, mi vecino es Dios. Inferencia mediata. ¿Qué es la inferencia mediata? Inferencia mediata es el razonamiento que pasa de una verdad por otro medio de una o varias verdades intermedias. Ejemplos de inferencia mediata. Inferencia mediata. Todas las mujeres son inteligentes. María es mujer. Por lo tanto, María es inteligente. Inferencia inmediata. ¿Qué es la inferencia inmediata? Inferencia inmediata es aquella que pasa de una verdad conocida a otra desconocida, sin intermediarias. Ejemplos de inferencia inmediata. Si en un triángulo hay 2 ángulos iguales, será isósceles. Cuando un triángulo es isósceles, tiene 2 ángulos iguales. silogismo. ¿Qué es el silogismo? Silogismo es la estructura del razonamiento deductivo que fue introducida en la ciencia por Aristóteles. El silogismo es un razonamiento formado por 3 juicios que son. Juicios. Aristóteles se basó en 3 juicios: 2 antecedentes y un consecuente. Ejemplos de antecedente y consecuente. Ejemplo de antecedente y consecuente. Todos los animales comen. El perro es un animal. Por lo tanto, el perro come. Estructura. Las proposiciones del silogismo y su estructura. El término mayor es el predicado de la conclusión y se representa por P. El término medio se repite en las premisas y no aparece en la conclusión. Se representa por M. El término menor es el sujeto de la conclusión y se representa por S. Términos. Ejemplo. Término mayor, menor y medio. Su ejemplo es: todos los huesos tienen calcio. Huesos sería M y calcio sería P. Pepito tiene huesos. Pepito sería S y huesos sería M. Por lo tanto, Pepito contiene calcio. Pepito es S, calcio P. Reglas de silogismo. Silogismo. Reglas para sus términos. 1. Cada silogismo debe contar solo con 3 términos: mayor, menor y medio. El silogismo es incorrecta cuando tiene 4 términos. 2. Los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que las premisas. 3. El término medio no debe entrar en la conclusión. 4. El término medio debe formarse en toda su extensión, al menos en una sola premisa. Reglas para las proposiciones. Reglas para las proposiciones.
1. De cada dos premisas negativas verdaderas, no se sigue conclusión alguna. 2. De dos premisas afirmativas, no puede deducirse una conclusión negativa. 3. Si una premisa es particular, también lo será la conclusión. Jamás puede ir dos premisas particulares. Y 4. Si una premisa es negativa, también lo será la conclusión. Figuras del silogismo. Primera figura. El término medio es el sujeto de la premisa mayor y predicado de la menor. Segunda figura. El término medio es el predicado de las dos premisas. Tercera figura. El término medio es el sujeto de las dos premisas. Cuarta figura. El término medio es el predicado de la mayor y sujeto de la menor. Tipos de silogismo. Tipos de silogismo. Podemos clasificar a los silogismos como regulares, que son los que siguen las reglas del silogismo, e irregulares, que son los que no siguen las reglas del silogismo. Silogismo regular categórico. Silogismo categórico. Se basa en las proposiciones básicas y cumple con regularidad las reglas de los silogismos, tanto de los términos como de las proposiciones. A su vez, este tipo de silogismos se subdividen en silogismos de identidad. Nos permiten identificar los tres términos unos con otros. Ejemplo: Pedro es hermano de María, María es hermana de Juan, por lo tanto, Pedro es hermano de Juan. Silogismo de comparación. Puede ser de superioridad o de inferioridad. Por ejemplo, Tatiana es más pequeña que Luisa. Luisa es más pequeña que María. Por lo tanto, Tatiana es más pequeña que María. Silogismos de inclusión. Cuando el primer término está incluido en el segundo y el segundo en el tercero. Ejemplo: Pomaski está en Pichincha, Pichincha está en Ecuador, por lo tanto, Pomaski está en Ecuador. Silogismos de exclusión. Felipe estudia filosofía. En Yachay no estudian filosofía. Felipe no estudia en Yachay. Silogismo regular hipotético. Por otra parte, están los silogismos hipotéticos, que solo observan las reglas de las premisas y no del término, y que resultan de la afirmación o negación del antecedente o del consecuente. Afirmación del antecedente. Si estudio lógica, tendré éxito en defender mi punto de vista. Estudié lógica. Tengo éxito en defender mi punto de vista. Es un silogismo hipotético válido, pues la conclusión se extrae necesariamente de la premisa. Afirmación del consecuente. Si estudio lógica, tendré éxito en defender mi punto de vista. Tuve éxito en defender mi punto de vista. Estudié lógica. Este silogismo hipotético es inválido, puesto que la primera premisa no nos dice nada al respecto de la conclusión. Negación del antecedente. Si estudio lógica, tendré éxito en defender mi punto de vista. No estudié lógica, no tengo éxito en defender mi punto de vista. Nuevamente, el silogismo es inválido. Negación del consecuente. Si estudio lógica, tendré éxito en defender mi punto de vista. No tuve éxito en defender mi punto de vista. No estudié lógica. Es un silogismo hipotético válido. Silogismos irregulares. Silogismos irregulares. Los silogismos irregulares no cumplen con ninguna regla del silogismo. Sin embargo, son razonamientos válidos. Entre ellos tenemos etinemas. Se omite una de las premisas porque se sobreentiende. Por ejemplo, estoy cansado, por lo tanto voy a dormir. Epiqueremas. La premisa que la acompaña a la anterior la justifica. Ejemplo: reprobaste el examen porque no estudiaste. Sórites. Es un silogismo con varias premisas y una conclusión. El predicado de la primera premisa hace de sujeto y así sucesivamente. Ejemplo: existo por mí mismo. El ser que existe por sí mismo es un ser necesario. El ser necesario es infinito, es ser infinito. Es único, luego soy un ser único. Posilogismo.
Es una cadena de silogismos en la que la conclusión de un silogismo se toma como premisa del siguiente. Por ejemplo, lo que es simple no tiene partes. El alma humana es simple. Luego, no tiene partes y lo que no tiene partes es incorruptible. Luego, el alma humana es incorruptible. Dilema. Argumento que arranca de una proposición disyuntiva y demuestra que los dos miembros llevan a una misma conclusión, como el famoso dilema de Tertuliano contra el decreto Tatiano, que dice: ¿los cristianos son culpables o inocentes? Si son culpables, ¿por qué prohíbes que sean buscados? Y si son inocentes, ¿por qué castigas a los que encuentras? Gracias por ver el video. No se olviden de comentar y suscribirse.